Bienvenidos y bienvenidas, maestras y maestros, a esta sesión de nuestro curso de actualización en evaluación formativa. El tema que vamos a ver hoy, como podemos ver en la pantalla, es el que se refiere a la calificación de las evaluaciones, la forma de calificar las evaluaciones. El esquema es una introducción, como siempre, luego algunos ejemplos para distinguir dos formas de calificar en relación con una norma estadística o con un criterio, comparando las calificaciones de unas escuelas con otras y dentro de la escuela, luego ver qué aspectos considerar en las evaluaciones, cómo llegar al número en el que se condensa finalmente la evaluación y una conclusión. Como introducción me refiero a algo que puede parecer un poquito ajeno al asunto, pero que luego veremos lo importante que es, para ver la importancia que tiene el enfoque que se tome para calificar. Y me refiero al sentido que tiene el trabajo de los maestros, comparándolo con el que tiene un entrenador que prepara atletas de alto rendimiento para las competencias, por ejemplo, en las Olimpiadas. Y digo, la tarea de los maestros es muy diferente de la de los entrenadores. Los entrenadores buscan preparar unos cuantos atletas sobresalientes para que puedan tener posibilidades de obtener premios en las competencias internacionales. Con que un discípulo de un entrenador saque la medalla de oro en las Olimpiadas, ese entrenador está perfectamente satisfecho de su trabajo y no importa que otros no lo hayan conseguido. En cambio, el trabajo de los maestros y concretamente de los maestros de educación básica es muy distinto. Se trata de que consigan que todos sus alumnos alcancen al menos ciertos niveles que se consideran básicos en forma satisfactoria. Si algunos, además de eso, resultan sobresalientes, qué bueno. Y si hacen un trabajo para que todos tengan ese nivel mínimo, también estarán ayudando a los más capaces para que vayan adelante. Pero no pueden centrar atención solamente en el más capaz del grupo. Eso sería un grave error. La misión del maestro no es sacar premios Nobel, sino que todos sus alumnos tengan resultados mínimamente adecuados. Entonces, esto es algo muy diferente y tiene que ver con, por un lado, estos conceptos de evaluación que ya hemos visto, de evaluación sumativa y evaluación formativa. O sea, las evaluaciones no solamente nos deben de decir al final del proceso hasta dónde se llegó, sino que también tiene que haber evaluaciones a lo largo del proceso que nos digan qué tanto nos vamos acercando al fin, qué tanto nos falta para poder ajustar el paso en consecuencia. Ahora bien, ¿en qué se distinguen esas dos formas de calificación que en el esquema vimos que se llamaban calificación normativa o criterial? La calificación normativa es la que resulta al comparar el nivel de un evaluado con el promedio de los demás, con el conjunto de los demás sujetos del grupo. Entonces se evalúa con el promedio o con la media o, dicho de otra manera, con la norma estadística. La palabra norma muchas veces la entendimos más bien en sentido legal, en sentido jurídico, pero también en estadística se habla de la norma estadística que es la media, el promedio. Entonces, cuando se califica viendo si este alumno está por arriba del promedio, por abajo del promedio, se califica normativamente. Si se hace eso, o sea, se compara a cada sujeto con los demás, se puede establecer un orden entre ellos. Se puede decir este quedó arriba, este luego, este después y este mero abajo. Primero, segundo, tercero, último. O sea, se puede establecer un orden. Y por eso los números que se usan para poner lugares, primero, segundo, tercero, los llamamos números ordinales, porque nos definen un orden. Aunque no sepamos la distancia que hay entre uno y otro. Decimos, llegó primero, este llegó después, este después, aunque no sepamos si entre el primero y el segundo hay un intervalo muy chico y entre el segundo y tercero uno muy grande, o al revés, entre el primero y el segundo uno muy grande y luego entre el segundo y el tercero uno muy chico. Entonces,
Con este tipo de medición y de comparación podemos hacer juicios de valor relativos en términos de mejor que o peor que. El que está en primer lugar es mejor que el que está en segundo, el que está en segundo es mejor que el que está en tercero y el que está en décimo es peor que el que está en noveno o en octavo, etc. El otro tipo de calificación, la calificación criterial. ¿Qué quiere decir esto? Que se obtiene al comparar la situación de un sujeto no con la de los demás, sino con un estándar, con un criterio, que es el referente contra el que se comparan los sujetos. Y ese estándar o ese criterio define lo que se considera adecuado, lo que se considera lo mínimo aceptable o así. En ese caso, podemos saber cuántos sujetos cumplen con el estándar, satisfacen el criterio y cuántos no. Aunque no podamos saber de todos los que sí cumplen o de todos los que sí satisfacen quién está mejor o quién está peor. Sí sabemos que todos los que satisfacen están mejor que los que no satisfacen, pero de cada uno no lo sabemos. Si muchos cumplen con el objetivo, pues será bueno. Si muchos no lo cumplen, pues será indicio de problema. Pero entonces podemos hacer juicios en términos de bueno o malo. O sea, es bueno cumplir con el criterio, con el estándar. Es malo no cumplir con el criterio, con el estándar. Y no importará mucho que podamos ordenar a los sujetos. En el caso de las primeras formas, las que ya vimos antes de la calificación normativa, nos puede salir una curva normal, curva de campana, que ya hemos visto. En el caso de una evaluación criterial, no necesariamente. Puede ser que haya muchísimos que sí cumplen y pocos que no, o al revés. Ahora vamos a ver un poquito la diferencia entre los juicios de valor absolutos y los juicios de valor relativos. Y se dice allí, los juicios relativos que se pueden hacer con unas evaluaciones criteriales comparan a los sujetos entre sí y los ordenan de mejor a peor. Pero no es lo mismo mejor que bueno, ni tampoco es lo mismo peor que malo. Ser mejor que uno muy malo puede seguir siendo muy malo. Podríamos decir un poco menos peor. Pues sí, pero de todas maneras muy malo. Y ser peor que uno muy bueno puede ser muy bueno. La medalla de plata de la Olimpiada pues es buenísimo. Y es peor que la medalla de oro. Y sigue siendo muy bueno. Entonces, cuidado, no es lo mismo mejor que bueno ni peor que malo. Y entonces vienen ahí unos ejemplitos. Primero unos ejemplos de esto de las carreras. Imaginemos que tenemos dos grupos de 10 corredores en carreras de 100 metros planos. Unos en la Olimpiada, el primer lugar ganó con un tiempo de 9 segundos 75 centésimas, el segundo X, y el décimo de los 10 corredores de la final hizo 10 segundos con 15 centésimas. ¿Es mal corredor el décimo lugar? No, sigue siendo rapidísimo. Llegó solamente 40 centésimas de segundo, menos de medio segundo detrás del primero. Y sin embargo llegó en décimo. Es el peor de los 10 mejores, pero sigue siendo buenísimo. En cambio, pensemos en unas competencias en la universidad y el que gana hace 11 segundos y medio y el décimo 13 segundos y cuarto. ¿Es muy bueno el primero? Bueno, pues es el mejorcito de los que corrieron allí, pero así que dijéramos, qué bruto, qué bueno, como diría el clásico, no. Segundo ejemplo real, con datos reales de las pruebas PISA 2006 en ciencias. Y damos los resultados por país en términos de puntos. El país que tuvo más puntos fue Finlandia, que tuvo 563 puntos. Luego Canadá, 534. Castilla y León, que es una comunidad autónoma de España, 520. Estados Unidos, 489. Obviamente me estoy brincando muchos países. España, 488, prácticamente igual que Estados Unidos. Italia, 475. El Distrito Federal de México, 445 puntos. Chile, 438. O sea que el Distrito Federal tiene más que Chile. México en conjunto, el total del país, 410 puntos. Argentina, 391. Brasil, 390.
Colombia 388 y Chiapas 388 también. Entonces dijimos, a ver, bueno, ¿es malo estar peor que Finlandia? ¿Por qué? ¿Es bueno estar mejor que Argentina, que Brasil, que Colombia? Pues no es claro. En todo caso decimos, bueno, pues México está mejor que Argentina, ¿eh? Está peor que Chile. Bueno, y eso en sí es bueno o malo, no sabemos. Con eso no sabemos. Por eso los ordenamientos no dicen gran cosa. Aquí es interesante ver que Chiapas, el estado más pobre de México, tiene resultados como todo Colombia y muy cercanos a los de Brasil y a los de Argentina. ¿Quién lo diría? O sea, Argentina no nomás abajo de México, sino al mismo nivel de Chiapas. Ahora vamos a ver juicios absolutos con evaluaciones de tipo criterial. Y entonces vemos comparar los sujetos con un criterio, con un estándar, y ver cuántos lo alcanzan y cuántos no. Un primer ejemplo nuevamente con cosas de correr. Una prueba de condición física para jóvenes. Yo defino el estándar diciendo que para tener buena condición física se necesita correr al menos 1000 metros en 15 minutos. Y pongo a los muchachos a correr 15 minutos a ver cuánto corren. Y unos que están fortísimos corren a lo mejor 2 kilómetros y otro 1,5, etcétera, etcétera. Y unos no alcanzan a correr ni 500 metros. Entonces, bueno, veo que de una escuela, supongamos que es una escuela, una secundaria o una preparatoria, el 75% de los alumnos consiguen el estándar. Y otra escuela del mismo nivel, nada más el 25% de los alumnos lo consiguen. Bueno, pues entonces yo digo, caray, pues la primera escuela, pues obviamente está mejor, la mayor parte de sus muchachos tienen una condición física buena, y en cambio la otra escuela, híjole, nada más una cuarta parte de sus muchachos tienen buena condición física. Vamos a ver ahora el ejemplo nuevamente con PISA. PISA define un estándar. Ese estándar es el umbral inferior del nivel 2 de PISA, que son 409.5 puntos. Eso es lo que define PISA. Tener menos de eso quiere decir que no se tiene el mínimo suficiente para defenderse en la vida. Tener 410 puntos quiere decir que ya se tiene el mínimo suficiente. ¿Se acuerdan cuánto tenía México? 410. Obviamente Finlandia tenía 563. Pero bueno, PISA define un estándar. Podemos estar de acuerdo o no con el estándar, es discutible. También es discutible que para estar en buena condición física haya que correr 1000 metros en 15 minutos. Son ejemplos. Pero vamos a ver datos reales de qué porcentaje de alumnos de distintos países cumplen el estándar de PISA. Y vemos que en Finlandia casi 96% de los alumnos cumplen el estándar. En Canadá 90%. En Castilla y León de España más del 91%. En España 80%. En Estados Unidos poco menos de 76%. En el Distrito Federal 67%. En Chile 60%. En todo México 49%. En Argentina 43%. En Brasil 39%. En Colombia 39.8% y en Chiapas 37.6%. Bueno, eso ya nos dice, independientemente de en qué lugar esté México o Brasil o lo que sea, podemos decir, a ver, pues en México la mitad de los alumnos consigue cumplir con el estándar y la mitad no. Que más o menos eso podíamos intuir si veíamos que México tuvo 410 puntos y que justamente 409.5 es el umbral, pues la mitad está arriba y la mitad está abajo. O sea, 49% alcanza a cumplir el estándar y la mitad no. Bueno, pues eso obviamente es malo, independientemente de en qué lugar estemos y si estamos arriba o abajo de Brasil o de Argentina. En Chile, 60%, en el Distrito Federal, 67%. O sea, el Distrito Federal, que es la entidad de México que tiene mejores resultados, lo cual no es sorprendente porque es la entidad más rica, 2/3 de los muchachos, 67 de cada 100, alcanzan el estándar y 1/3 no lo alcanza. Y en cambio en Chiapas, poco más de 1/3, 37.6%, alcanza el estándar y los demás no. Casi 63% no lo consigue.
o sea, al revés que en el Distrito Federal. Entonces, bueno, el estándar puede ser discutible, lo deben de discutir los especialistas, pero una vez establecido podemos llegar a juicios mucho más interesantes que los que nos dan las comparaciones de lugares. Ahora, ¿qué pasa en nuestras escuelas? ¿Qué pasa con las evaluaciones en nuestras escuelas? Es perfectamente sabido, todo el mundo lo sabe, y así sale en PISA y en las evaluaciones del INE y en Enlace y en todas las evaluaciones en gran escala, que el rendimiento promedio de los alumnos que están en algunas escuelas, las que tienen alumnos de mejor condición socioeconómica, pues es más alto que el de las escuelas que tienen alumnos de condiciones muy bajas. Y sin embargo, las calificaciones que asignan los maestros tienen una distribución muy parecida. En todas hay porcentajes muy parecidos de reprobación. Casi no se reprueban muy pocas personas. Y se reprueban más en primero de primaria y casi nadie en sexto. Primero de primaria alrededor de 4%. En las escuelas en que más se reprueba, pues a lo mejor 8%. Y en las que menos se reprueba, a lo mejor 1%. Como que eso no corresponde con lo que nos dice las evaluaciones en gran escala y con lo que sabemos. Sabemos que hay escuelas en las que la mayoría de los niños tienen niveles realmente malos. No necesariamente por culpa de la escuela, no estoy diciendo eso, pero hay resultados bajos. Y que hay escuelas en donde una proporción mucho mayor de muchachos tienen resultados mejores. Y entonces, ¿por qué las evaluaciones son muy parecidas? ¿Y por qué la proporción que reprueba es muy parecida? Porque no se califica criterialmente, no se califica en relación con un estándar, porque no tenemos estándares o no los hemos definido con claridad, ahora ya se están empezando a definir, sino que calificamos normativamente. Aunque no lo pensemos, calificamos por curva. Y decimos, bueno, pues a ver, entre mis alumnos, ¿quién es el mejor? El mejor es este, pues tiene 10, aunque no sepa gran cosa. Y luego, pues 9, 8, 7, 6. Entonces tiene que haber poquitos 10 y poquitos 6, un poquito más 9 y 7 y más 8. O sea, una curvita. Sin pensar, lo hacemos así. Entonces, vemos, esto es la misma idea. Esperable que en unas escuelas la mayoría de los alumnos estuviera logrando los aprendizajes esperados y en otras la mayoría no, y sin embargo en general nos sale la misma curva. Entonces inconscientemente se estamos calificando en relación con una norma estadística y eso no nos dice gran cosa, no nos dice si se están logrando o no los aprendizajes esperados. Para eso necesitamos otro tipo de evaluación. Por otro lado, ¿qué aspectos se incluyen en las evaluaciones? Típicamente los maestros incluyen muchos aspectos. Los alumnos incluyen algunos aspectos que tienen que ver con los aprendizajes. Por ejemplo, el resultado del examen bimestral, la revisión de las tareas que se dejan, de trabajos que se hacen en aula, etc. Pero también otros aspectos que, aunque pueden ser importantes, no tienen que ver con el aprendizaje. La asistencia, la puntualidad, la disciplina, la limpieza, etc. Y además el peso que se asigna a esos aspectos es bastante arbitrario. ¿Por qué no mezclar los aspectos? O sea, ¿es importante valorar la conducta? Seguramente sí. La escuela también tiene que cuidar los aspectos actitudinales, conductuales. Y es importante que el maestro distinga a los alumnos que son disciplinados y los que no lo son, y haga lo necesario, que no necesariamente es aplicar castigos severos para corregir las cosas que anden mal. Pero no hay que mezclar las cosas. Si este niño lee bien, aunque sea muy latoso, pues lee bien, no tengo por qué bajarle la calificación en lectura o en matemáticas porque es latoso. Y si este otro niño es tranquilísimo y dócil, no da problemas, pero no lee bien o no sabe las cuestiones básicas de aritmética, no le voy a subir la calificación en lectura o en matemáticas porque se porta bien. O sea, hay que separar las cuestiones y atenderlas cada una por su lado. Aquí vemos ejemplos de prácticas reales del estudio de evaluaciones en distintos países de América Latina que condujo el maestro Pedro Ravela. En El Salvador, en una escuela de El Salvador, dice que los alumnos resuelvan en parejas durante 2 horas vale 50% de la nota del mes.
Otro maestro de México dice, las calificaciones del examen las registro en mi lista y ya eso sería una parcial. Y para la total tomo en cuenta mi registro con tareas y trabajos, para que al final ya tenga 3 calificaciones. La sumo y la sumatoria es lo total. Un maestro de Perú dice, todas las evaluaciones se califican y luego se promedian con la responsabilidad. Un maestro de Guatemala dice, evalúo constantemente conducta, higiene, trabajo, participación e interés. Vemos cómo se revuelven cosas. Otro maestro mexicano dice, yo tomo un valor en el examen de 7 puntos y 3 puntos de escala. Y le explica al entrevistador una escala que llevamos aquí, que considera los trabajos y otros puntos, asistencia, disciplina, puntualidad, higiene, etc. Les damos un porcentaje para completar 3 puntos más los 7 del examen. ¿Por qué 7 y 3? Califico lo afectivo, colaboración, participación, aseo, comportamiento y lo cognitivo, dice uno de Guatemala. Y uno de Uruguay dice, para calificar uso las evaluaciones de todos los días. La nota que va al boletín es el resumen de todo lo que yo sé del alumno. No hago nada en especial. En Costa Rica, la norma oficial dice que es una escala de 0 a 100 puntos con 50% de resultados de pruebas objetivas, 30% de observación del trabajo cotidiano, 15% de valoración del trabajo extraclase y 5% del concepto del docente sobre el estudiante. En El Salvador, la norma oficial dice que a cada promedio a cada alumno se le da una calificación trimestral, que es el promedio ponderado de 3 actividades, 35% de una actividad integradora, 35% de revisión de cuadernos y 30% de una o más pruebas. Eso dicen las normas oficiales. En Uruguay también la norma oficial dice una calificación, una escala de 1 a 12 puntos, en la cual los valores 6 o superiores son suficientes. Y luego vemos cómo se desarrolla eso. Vemos la escala de 12 a 1, 12 puntos, con unas etiquetas medio curiosas, en donde vemos que los puntos fuertes son el 12, sobresaliente, el 9, muy bueno, el 6, bueno, el 3, regular, y el 1, deficiente. Y los valores que están en medio tienen nombres que combinan el de arriba y el de abajo. El 11 nos dice, es más bien cercano a sobresaliente, pero tirando un poquito a muy bueno, que está abajo en el 9. Y el 10 nos dice, es más bien muy bueno, pero se parece un poquito ya a lo sobresaliente. Y así tenemos el 8 y el 7 entre el 9 y el 6, el 4 y el 3 entre el 5 y el 5 y el 4 entre el 6 y el 3. Y vemos como el bueno, que veíamos es el que corresponde a 6, pues es tautológico. Bueno es 6 porque 6 es suficiente. ¿Y cómo sabemos si es suficiente o no? Para sacar 6, el alumno debe responder bien 50% de las preguntas de la prueba. En Perú la normatividad dice que hay 4 niveles de calificación con letra: logro destacado AD, logro previsto A, en proceso B y en inicio C. Y se describe cada uno. Logro destacado cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente y satisfactorio. El A cuando el estudiante evidencia el logro, pero no dice que solvente. Y en proceso cuando está en camino de lograr los aprendizajes. Eso dice la norma. ¿Qué hacen los maestros de hecho? Y dice un maestro, acá la evaluación es por check, o sea, con letras, AD, AB, B o C. Y eso tiene un valor, pero yo pongo números. Uso una escala de 0 a 20. De 0 a 10 es C, 11 y 12 son B, y de 13 para arriba es A. Cuando lo paso les pongo letra porque así lo pide el ministerio. Los niños saben por qué está institucionalizado, se les dice desde que inicia. Entonces, como vemos, las prácticas son muy desordenadas. Se revuelven un montón de cosas, se dan pesos más altos, más bajos, sin que haya criterios claros. Y las normas oficiales tampoco nos dan criterios claros. Bien. Como resultado de esa ambigüedad, se llega a la calificación con una alquimia matemática que no tiene sentido sustantivo o por una impresión subjetiva. O
sea, bueno, pues tienen un cuadrito, esto vale 35%, esto vale 30%, pero ¿por qué 35%? ¿Por qué 30%? ¿Por qué 70 y 30? Pues quién sabe. O sea, es alquimia. O impresión subjetiva, el concepto que tenga el maestro del estudiante, etc. La calificación se vuelve objetivo, un fin en sí misma. Y entonces pues se finge para conseguir la nota, para quedar bien con el maestro, se estudia para la nota. Y las calificaciones se vuelven un instrumento de poder y de disciplina. Si te portas mal te bajo puntos. Desalientan a los alumnos de menor rendimiento. El problema no es si usamos letras o números. Dices, es que ahora ya vamos a usar letras. Y ahora vamos a usar números. Y como dijo el maestro peruano, acá es por check, acá es por letra. Pero yo uso números y luego le pongo en letra porque me lo pide el ministerio. Y lo mismo al revés. Si el ministerio pide números, pues yo le hago como quiero, con mi alquimia, y al último le doy un número. El símbolo no es el problema, sino la falta de puntos de referencia estables y claros. Cambiar el sistema tradicional de calificaciones es no entender que el problema es usar números sin sentido para resumir desempeños complejos. Una manera usual de calificar un examen, que parece razonable y que la hemos usado todos los maestros, y seguramente muchos la usan todavía, es hago un examen con cierto número de preguntas, 10, 20, 30, 100, X, reviso y pongo palomitas y tachas, cuento los aciertos y asigno una nota según el porcentaje. Si tengo 10 preguntas, pues es muy fácil, 10 es 100%, 9 es 90%, etc. Entonces, pues 10 es 10, 9 es 9, etc. Si tengo 20, pues entonces 20 es 10, 18 es 9, 16 es 8, etc. Y pregunto, y afirmo, no es adecuado calificar así. Y muchos dicen, oiga, pues ¿por qué no? Pues así siempre le he hecho y a mí se me hace que está bien. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Por qué no está bien eso? ¿Qué tan difíciles son las preguntas que puso? Si usted hizo una prueba de 10 preguntas fáciles, pues todos los alumnos o muchos alumnos pueden tenerlas todas bien y se sacan 10. Y eso no quiere decir que sepan mucho. Y si usted, como es muy severo, hace una prueba con unas preguntas muy difíciles, pues entonces nadie se va a sacar 10. Usted va a estar muy contento porque usted dice que usted es muy severo, aunque hay alumnos que sepan bastante. Y recuerden que difícil no es lo mismo que complejo. Hay cosas muy simples, muy difíciles. Saber cuál es la capital de Aguascalientes o la capital de Jalisco es muy fácil. Saber cuál es la capital de Dakota del Sur, como dice Catón en sus columnas, es muy difícil y no es complejo, pero nadie se la sabe. Entonces, preguntar cosas trabajosas, nomás así artificialmente y todo, o sea, el grado de dificultad de las preguntas no se controla. Nadie lo controla en las pruebas que se hacen por parte de los maestros. Y entonces, pues simplemente sumar aciertos y errores no dice nada. Pero por otro, ¿cuál es el balance adecuado de preguntas de dificultad alta, media o baja? ¿Quién sabe? Nadie lo sabe fácilmente. Y además, las preguntas pueden cubrir solo una parte de los contenidos que se deberían de ver, aunque sean de una dificultad razonable, pero si nada más cubren una parte, pues saberse esa parte completa no quiere decir haber alcanzado los objetivos establecidos. Un ejemplo significativo, interesante, real. Por iniciativa de nuestro país, de México, desde el año 2009 las pruebas de PISA, además de las pruebas normales que siempre se habían hecho, desarrollaron una parte con preguntas de menor dificultad y ofrecieron a los países que quisieran que usaran en parte esos cuadernillos con algunas preguntas de baja dificultad. Entonces, México usó eso, también lo usó toda América Latina y muchos otros países, en general los países de resultados más bajos. Entonces, entonces eso ya no sirve, eso es trampa. México hizo trampa en 2009 para salir mejor, porque tomó la opción de tener más preguntas de baja dificultad. No, no fue trampa. Fue una cosa planteada con argumentos por México a la OCDE, aceptada por la OCDE y por todos los países después de analizar las razones, y hecha de tal manera que los resultados de México siguen siendo comparables con los de los demás países
incluyendo a los que no utilizaron las preguntas de baja dificultad. ¿Por qué? Porque la puntuación de un alumno en PISA no depende de cuántos aciertos tuvo. Depende de cuántos aciertos tiene en qué tipo de preguntas. Tener muchos aciertos en preguntas fáciles no sube la puntuación. Para subir la puntuación hay que acertar con las preguntas difíciles, lo cual implica haber clasificado bien desde antes las preguntas fáciles y las difíciles. Si no, no se puede hacer esto. Entonces, PISA calcula la dificultad de cada pregunta, detecta cuántas preguntas de cada nivel de dificultad responde un alumno, saca un puntaje que ubica a un alumno en un nivel de desempeño según no cuántas respuestas acertadas tuvo, sino cuántas de qué tipo de preguntas. Eso lo hace PISA con técnicas muy complejas estadísticamente que el maestro no tiene por qué manejar, pero se puede hacer en el aula de una manera muy sencilla. Bueno, no tan sencilla, pero muy manejable. Entonces, eso es de lo que se puede aprender aquí, pero se necesita adoptar un enfoque criterial. Un enfoque criterial implica, primero, definir los criterios de referencia con los que se va a comparar el resultado, para saber qué es lo que tiene que saber el alumno. Si no tenemos estándar, no podemos calificar criterialmente. Precisar qué deberá poder hacer, demostrar el alumno para mostrar que sabe eso. Diseñar evaluaciones en las que los alumnos tengan que mostrar eso. Puede ser con algunas preguntas cerradas de opción múltiple, pero pueden ser con muchas otras. Y precisar qué tipo de producto será considerado evidencia de que se alcanzó el estándar. ¿Es indispensable la calificación numérica? No necesariamente. No necesariamente. Lo que es fundamental es saber si el muchacho alcanzó o no el estándar, satisface o no el criterio. La calificación es muy relativa. Y si es un resultado de una alquimia sin sentido como la que suele suceder, pues obviamente es engañosa. O sea, el numerito parece muy claro. No, pues tú tienes 10, estás mejor que el que tiene 9 y este está mejor que el que tiene 8. Pero si las calificaciones se pusieron de una manera tan arbitraria, pues eso es muy engañoso y puede dar lugar a injusticias muy fuertes. Si es resultado de un proceso bien hecho, entonces sí, efectivamente el 8 será más que el 7 y el 9 más que el 8, etc. Pero es muy probable que el alumno nomás entienda el sentido sumativo. Estoy mejor que este o peor que el otro, pero no me ayuda a saber qué tengo que mejorar. Entonces, un sistema de evaluación que precise lo que el alumno tiene que hacer para alcanzar los estándares y todo, es muy preferible al otro. Queda pendiente para otro momento la discusión sobre la reprobación, porque esto tiene mucho que ver con eso. Yo soy partidario, como seguramente muchos lo saben, de que en primaria no se debería reprobar a nadie. Es un tema discutido, lo dejamos para otro momento, aunque está relacionado con esto. Para terminar, digo, las herramientas para hacer mejores evaluaciones son conocidas, rúbricas, mapas de progreso, etc. Pero muchas veces los maestros no las dominan para usarlas con soltura. Pero además, aunque las dominen, es muy complicado, es imposible que un maestro individualmente o una maestra individualmente desarrolle esas herramientas para todas las áreas del currículo que tiene que atender, para el grado que tiene, todos los bimestres, todas las unidades, etc. Entonces, por eso se necesita trabajar en equipo. En las siguientes sesiones vamos a ir viendo elementos para manejar algunas de esas herramientas, de las más importantes, pero, reiterando, no, aunque se aprenda a manejar, un maestro solo no lo va a poder hacer. Se necesita trabajar en equipo y por eso las escuelas y los centros de desarrollo educativo como grupos de escuelas pueden ser lugares muy importantes para que se haga esto. No es tan difícil, ya se verá, y puede ser muy provechoso. Con esto termino esta sesión. Muchas gracias.